Salud con un cafecito en este 29 de junio del 2023. Así es, café de grano con canela, qué rico. Ya aquí en mi especie de sobremesa. Prácticamente ya es mediodía o un poquito más, no importa. Ahora no voy a decir la hora exacta porque bueno, estamos siendo un poco flexibles dado las circunstancias, pero sí, ya abrió el día. Ahora es un día diferente. Fíjense qué curioso. Ayer era un día medio nublado, que yo me sentía así como diferente, una especie de, pues no les sabría decir, pero la cosa es que después de recibir la noticia fue una curiosa coincidencia. Será que fue pues una cuesta. No, no voy a estar haciendo pues eh, haciendo coincidir una circunstancia con otra, de que el día estaba nublado. Digamos que bueno que estuvo fresco, que nos refrescó. Ahora también está un poquito más abierto en consideración a como habíamos sentido el calor de antes, pero bueno. Dejando estas cuestiones climatológicas, vamos al contenido. Lamentablemente sí les digo que hubo noticias muy tristes el día de ayer. Otra más y por coincidencia periodista, ¿no? Pues este mes ha resultado muy, digamos, ahora sí que se volvió a ser vigente eso de que se van de tres en tres, ¿no? Primero que si el señor Rocha, que si el señor Canún y luego ahora la señora Talina Fernández. Bárbaro. Y bueno, eran personas muy conocidas y muy arropadas en ese medio, entonces pues claro, nos teníamos que enterar como son figuras públicas, entonces no queremos omitir esa, pues digamos por lo menos un comentario al respecto. Podemos ser muy, respetuosamente, claro, desde un punto de vista, esta señora Talina Fernández representaba, claro, en un papel más actualizado, una especie de Sara García como tocaya. Era muy popular como la abuelita popular, ¿no? De la actualidad, de la modernidad. A la Sara García la pusieron con un purote así masculinizada, ¿no? Para hacer esta película de los tres García. Y a la señora Talina Fernández, si hubiera un cineasta, se me ocurre que le hubieran puesto una motocicleta al estilo pues más moderno, así con su casco y todo, yendo para acá y para allá y haciendo y deshaciendo. Y no obstante que sí, ya estaba, pues sí se veía el esfuerzo que estaba haciendo. No es lo mismo que lo digas, que lo platiques, a cómo lo sientas, adivinar y cómo estaba, ¿no? Se tenía que vitaminar demasiado y le daba energía y batería el hecho de tener una... Es que es muy triste llegar a una edad ya del séptimo piso, yo digo, y a pesar de haber trabajado tanto, no tener un colchoncito, ¿no? O sea, muchas personas lo tienen. Yo creo que ella no es que no lo tuviera, sino que lo repartía en pedacitos a todos sus hijos, sus nietos, y entonces pues sí, casi casi se quedaba, por prestar su cobijita, se quedaba desarropada y tenía que buscar otra cobija. Y ella decía, pues es que eso me da a mí alicientes, es una batería. Es como una especie, ¿cómo les explico? De buscar... bueno, es cuando yo pienso que es un ejemplo de decir que no tenía la suficiente estimación por su persona, sino primero veía el bienestar de los demás. Pero bueno, los buenos católicos es lo que decimos, ¿no? Que quiérete tú tanto como a tu prójimo, ¿no? Así dicen, quiere a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que seas equitativo. Y pues a veces como tienes demasiado, demasiado que repartir, bueno, así son algunas abuelitas, ¿eh? Yo me acuerdo que ellas como nacieron en un medio así, muy de pocos recursos, yo diría, no tan así que estuvieran en pobreza extrema, pero sí todo lo tenían que justificar de alguna manera, porque pues así era la sociedad, el sistema, y de alguna forma en algunas partes se sigue dando, ¿no? Que para a veces así la educación, porque los papás no se daban abasto, tenían muchos hijos y pues es difícil darles satisfacción a todos. Entonces todos heredábamos todo lo que dejaba uno,
uno de los hermanos a medio uso, se lo pasaban al otro y nomás actualizaban al primero y cuestiones económicas y sociales. Pero les digo, si una abuelita tuviera que trabajar y todo para haber aprovechado el legado que nos dejó nuestra queridísima tocaya Sara García, que tenía que trabajar ya a sus tantos años, que en ese entonces no te regalaban una pensión, o sea, pues, bueno, digo, no es que nos regalen, nosotros nos ganamos, pero no por edad, así nos la obsequian, así por cientos, no, ya tenemos un mérito de camino, ya trabajamos, entonces realmente nosotros tuvimos un ahorrito por ahí y prestamos también algún interés social al gobierno y también él nos contribuyó en parte, entonces juntando esas partes un poquito con nuestra labor de trabajo y otro poquito por esa credibilidad y esa, pues se puede decir una especie de reconocimiento por tu labor que trabajaste y todo, también te ayudaba papito gobierno. Entonces no te están regalando nada, todo te lo granjeaste, ¿eh? Tampoco se me echen encima. No, yo estoy diciendo que cuando tienes demasiada familia, pues sí, en cierta manera estás justificando tu necesidad de chambear, pero pues también aquí había que plantear mejor nuestra justificación para trabajar es precisamente para obtener determinada adecuación a nuestras condiciones de salud y todo. Pero ya cuando ves un deterioro así, digamos, ya no, pues estaban hasta cierto punto muy justificadas las personas. No es que le quisiera negar su trabajo, ella hacía muy buena labor y todo. Yo pienso desde otro enfoque. Porque todos lo enfocan, ay, que la corrían de... No, no la corrían, simplemente que hay que ver que gente que actualiza un poquito el sistema, no vas a... es como cuando yo me metí a estudiar a una etapa de vida y yo les digo, todavía en 85 no me metí a reanudar mis estudios, por eso fue mi duda. Yo les dije, fue el año de mi independencia, pero yo ya tenía ahí 29 años, ¿no? En el 85, porque en el 86 ya cumplí los 30 años, que fue cuando reanudé mis estudios a nivel bachillerato. Pero entonces, si eres anacrónica, una de las cuestiones que tendrías que plantearte antes de hacerlo es como en esta película del estudiante, cuando Jorge Lavat personifica a una persona ya entrada a la tercera edad que quiere aumentar su acervo cultural y se incorpora a un grupito de estudiantes de las artes dramáticas y todo eso porque le llamaba mucho la oratoria, el teatro, todo eso de la lectura era su máximo, ¿no? Pues ahora un platillo exquisito a esa edad que le permitiera recuperar, porque en cierta manera sí lo hacía porque le gustaban las artes, pero también quería recuperar esa parte que sentía que se le iba yendo de las manos cuando los hijos crecen y ya no lo aprecian en su como en un principio cuando eran chicos, sus chiquitos, que papito y todo eso, pero ya como los hijos están medio a punto de volar, ay, mi papá, es mi papá, ya denle chance, o una cosa así, ¿no? Entonces él sentía esa necesidad de recuperar ese lugar que sentía que se le estaba yendo en la familia. Y dice, la manera que me admiren es ser así, pues así. Y una cosa así se me figura que nos pasa a todos cuando estamos en esa etapa de crisis, que ya sentimos que estamos siendo de alguna manera haciendo, que nos están haciendo a un lado, que nos están volviendo, pues entre comillas, esa palabra que ocupe, obsolescentes, ¿no? Que estamos entrando desde ese contexto es lo que yo explicaba, cómo era mi apreciación de una similitud al paralelismo que llevan los adolescentes, cuando todavía no se les considera aptos y dicen, no, primero capacítate y ya veremos después si te damos aquí una oportunidad para que te incluyas en la población que trabaja y bla, bla, bla. O sea que tú para tener un derecho estaba condicionado a que tú demostraras tener capacidad. Entonces, cuando tú llegas a una etapa de la obsolescencia, tienes que reafirmar tus condiciones de capacitación, ¿no? Tienes que, eso se llama actualización o renovarse o morir, ¿no? Pero
pues nos la tomamos tan en serio que ignoramos un aspecto. Para cubrir ese requisito, número uno, hazte un examen de condición de estado de salud. No, número uno. Número dos, actualiza tu concepto que tienes de ti mismo en cuestiones de que tienes condición física como para determinado proyecto. Número tres sería pruébate. Primero haz una prueba así chiquita a ver si estás o cómo te sientes y todo. Ya si de veras te sientes bien y estás viendo que resultados, puede decirse que puedes pensar en realizar un proyecto que tenga determinados requerimientos donde incluyas tus capacidades. Pero si no, pues entonces estás como comodín un poquito allá, tal vez como invitado unas horitas. Es lo que estaban manipulando en ese gremio, ¿no? Le daban oportunidad de que participara, luego que se tomara sus descansos, luego regresara, o sea, como invitada ocasional o trabajas por proyectos simplemente, ¿no? Entonces te haces una peliculita, por ejemplo, ¿no? Cuando estás, se me hace que la señora Talina, yo la identifico como una abuelita moderna que tenía mucha energía, entonces estuvo mal desperdiciada en el aspecto que ya con su experiencia ella pudiera haber protagonizado, por eso una similitud a como lo fuera mi tocaya, Sara García, ¿no? Entonces, si yo hubiera sido cineasta, hubiera hecho, le hubiera pedido a un escritor de libretos de películas, un argumentista, por decir, que escribiera un guión dedicado a una persona de la tercera edad con esas características de personalidad de la señora Talina, y ella hubiera sido un éxito, una consagración, yo pienso, con mi visión, ¿no? Cineasta, porque yo digo, le invento una película que fuera de acuerdo a su personalidad, y ella era una bueno, era tan, se me figura ya por los resultados, por lo que vi yo y me enteré de toda pues lo como era en su carácter, pues pues yo le hubiera dado un papel así, digamos, es que es estoicismo disfrazado, enmascarado, pero primero verificar por eso el estado de salud y de acuerdo a sus condiciones, buscarle una doble, por decir, alguien que la pudiera reemplazar en esas escenas para poder hacer creíble este argumento de que ella podía abarcar tanto, ¿no? Que tenía capacidades físicas y mentales, paralelamente iguales, equitativas, porque les digo, una cosa es lo que nosotros tengamos aquí en mente, otra cosa es lo que nuestro físico represente. Pero yo como cineasta me busco una doble que pueda hacer las escenas y la doble tiene que manejar bien una motocicleta, por ejemplo, y hacemos creer que ella se metía en su bicicleta, en motocicleta y bla 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 y se trasladaba al lugar y llegaba a hacer su labor altruista donde como una especie de superstar, ¿no? De Superman o de Batman, así que como de cómics, ¿no? Una película así, con una subópera, ¿cómo le llaman? Ópera prima del cine, ¿no? Pero bueno, pues algo así, con unos toques así de comicidad y un poquito, porque sí nos volvemos comediantes sin querer las personas de la tercera edad, cuando pues con estoicismo disfrazamos o enmascaramos nuestras circunstancias. Entonces, a mí que no me cuenten, yo lo estoy viviendo, me estoy dando cuenta. No es que ponga uno límites a decirlo, sino que uno puede pensar una cosa, pero la realidad es tan contundente en decirte hasta aquí no llegues porque no respondes, ¿no? O sea, empiezan los accidentes, las recaídas y, o sea, todo tiene que ser tutoriado a distancia, ¿no? Tutoriado no monitorizado para que pues una supervisión a tiempo y todo y pues venirte a auxiliar cuando necesites y evitarte esos esfuerzos que te pueden causar el deterioro acelerado y que acabes con un final tan lamentable, ¿no? O sea, yo se los cuento de una manera, pues no sabio, no es que sea sabia, no, es lo que me ha tocado vivir y yo lo he vivido también, asistí, viví entre gente madura y también me tocó ver sus estados, sus cambios anímicos, me tocó pues esa fue mi circunstancia, entonces yo hablo por cierta conocimiento, experiencia y todo, pero
Lo digo respetuosamente, ¿no? Digo, pero si a esas vamos que ella quería ser generosa con su familia, también en buena onda, yo digo, o sea, en una onda más ética, más considerable, más razonable, decir, pues saben qué, pues sí, ¿no? O sea, pero no decir, es que tú dejas la huerta, tú dices, soy muy apapachadora y todo, pero eso, pues, también te incluye en una responsabilidad que tienes que ser coherente y pues eso te lleva inevitablemente a esos estados de que te ponen entre la espada y la pared, mal acostumbras a las personas porque les estás resolviendo continuamente sus problemas. A mí eso es lo que me enseñaba la universidad, ¿no? O sea, si tú llegaras a ser padre, pues dices, no le resuelvas al 100% sus problemas a tus hijos, ayúdalos a que ellos mismos encuentren la respuesta. Si tú no puedes asesorarlos, busca quien los asesore, darles una educación que les permita defenderse y salir adelante, ¿no? O sea, como quien dice, si fueras pescador, no les des el pescado, enséñalos cómo se pesca, cómo lo obtienes, ¿no? También. Entonces, de alguna forma, muchas personas abrevian eso y se les es más fácil. Entonces, ay, si yo puedo conseguirlo y darlos, ¿para qué les exijo? Entonces era una superabuela, igual que lo fuera en su momento la Sara García. Ay, mis nietecitos no entienden que se peleen y muy condescendientes, y así los viera así, pero ella nos dejó otro legado. Era antigua y todo, pero decía, no, yo, pues así, si se quieren pelear, que se peleen. Si se quieren hacer así, yo no intervengo, yo me pongo, aunque me duela verlos pelear, pero que ellos se aprendan a respetar, ¿no? O sea, trataba de inculcarles el respeto del uno por el otro y trataba de darles buenos argumentos y pues a su manera, ¿no? De decirle tutorialmente, su teoría era muy así acertada, muy buenos consejos y bla bla bla, ¿no? Entonces la superabuela, pues sí, ese es mi canal de la tercera edad, bueno, esa es mi reflexión, un poco en serio, un poco así, pero pues sí, fue un poco de Sara García, por eso fue tan adorada, tan querida, y por eso pues sí, pues un aplauso, ya la llamaron de allá, ya de allá arriba, ya por lo menos se apiadaron porque sí estaba sufriendo mucho. Lo que pasa es que hay personas que son muy estoicas y saben muy bien darnos una imagen de lo que no es y pues de vivir por una especie de dignidad mal interpretada, ¿no? Porque pues sí, todos necesitamos, seguimos necesitando de esos apoyos, de esos auxilios del sector salud, del sector, pues sí, un poquito del social, del gobierno, de finanzas, de todo. Entonces no podemos así nomás por quedar bien y todo, de andar de madres ardiendo y si ya ven lo que pase, ¿no? Entonces es muy lamentable pues este tipo de finales porque se acelera las molestias y se sufre y pues la voluntad anticipada, ¿no? O sea, digamos ya se estableció ahí un respeto. En esos casos cuando ya está sufriendo demasiado y ya dice, ya no quiero esperar, ya no quiero, ya perdí la fe, ya no me voy a recuperar, ya no pongo en manos de Dios al 100% esa posibilidad, quiero acortar mi sufrimiento. Y bueno, pues es una decisión que tienes que tomar en ese aspecto pues hay que respetarla y pues los doctores son pro salud, ellos en su legado de antiguo decían primero está la salud, somos pro vida, no podemos autorizar una cosa así que se deje, así eran muy altruistas y entonces digamos lamentablemente se ha deformado esa condición de criterio. Entonces, dado las circunstancias que se han hecho muy raras, con tanta intoxicación, ya no sabemos hasta qué punto eso no es congruente aprobar en un tipo de esto de anticipar, porque es una especie un poco de precipitar, pero pues el nivel de sufrimiento a veces sí, digamos, no quiero estar yo en el lugar de las personas que tengan que tomar una decisión tan precipitada, ¿no? Sin antes tener esa condición de poder aprender a
pues así a dominar su ansiedad y esperar y tener paciencia y someterse a los tratamientos hasta agotar las instancias y pues ya viendo que ya no hay condiciones, pues decir, bueno, pues ya me entrego y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Como lo era la diferencia entre el morir antes y el morir ahora, que se ha acelerado mucho por cuestiones ya de querer resolver o por la ansiedad que no se logra dominar y por esas cosas o ignorancias o que hay o intoxicaciones y luego pues sí es muy triste el final, la verdad, ya para qué me pongo a hablar, ¿no? Pero mientras podamos nosotros como personas sensatas, razonables y todo, pues sí nos deja un legado de aprendizaje y decimos, no, pues ojalá que no, no creo que lleguemos a eso, pero es que son personas muy, con mucha energía, muy altruistas y todo, pero está mal planteado ahí su concepto, entonces en eso sí le doy cierta avalúo de credibilidad a lo que dicen los expertos, que hay que aprender a educarnos y a poner ciertos límites a nuestros alcances, ¿no? Que no tengamos que darle tanto credibilidad de manera imaginaria sin antes estar conscientes de lo que somos o la capacidad que tengamos. Pero pues es complicado también ser matemático, ¿no creen? Decir yo soy así al 100% imposible ser tan coherente, ¿no? En ese aspecto, porque todos ya tenemos cierto, pues el sistema ya está muy complicado también de sobrevivir en un sistema como está en la actualidad. Digo que ojalá que se logren componer estas cuestiones. Sí, volviendo a lo que diga ya en un plano ya más, digamos, suponiendo que la persona esté sana y que tenga esas capacidades cortadas, limitadas, les digo, pues por eso hay esos recursos, ¿no? Ponemos un doble y entonces así es como se hacía, ¿no? O sea, hacemos creer, creamos una fantasía, pero también damos a conocer esa credibilidad de la fantasía, un detrás de cámaras, para que no la gente se enajene o se intoxique, ¿no? Decimos, no, aquí se usó un doble, entonces no es cierto esto de que la abuelita tenía esa capacidad de andar aquí o allá y todo eso, ya también tenía que tomarse sus descansos, ¿no? Entonces contratamos un par de gemelas, por decir, entonces una hacía dicen, bueno, sí, pero si contratas un par de gemelas y las dos están igual de cuchas, entonces nada más se reparten el trabajo a la mitad, ¿no? O sea, pero no hacen trabajos tan audaces. Para audaces, pues contratas a una persona más joven caracterizada de una abuelita. Entonces le pones una peluca, le pones unas arruguitas y todo eso, ¿no? Pero ya le quitaron la chamba a los López Tarso, a los todo eso, que pues qué pasó, ¿no? Se está reactualizando un poco el criterio de actuaciones y todo eso. Entonces, en estos medios no sabemos hasta qué punto realmente, porque acuérdense que cada quien da su percepción de la noticia como la ve y todo, pero sí, híjole, mi crítica en todo caso diría, se echaron un chavaflores con esto estilo Laura Bozzo, ¿no? Que dicen que superaba a Laura Bozzo la, la, la secuela de cuando pasa las consecuencias de lo que sigue después de que se enteran de la noticia los familiares y empiezan a armar ahí sus reclamos o no sé qué, ¿no? O sea, una cosa así, como dicen, híjole, no, no, no. Es triste ser figura pública en esos aspectos, por eso, digamos, mantengamos cierto respeto, cierta distancia, y pues seguir elucubrando, decir hubiera hecho esto, hubiera hecho el otro, pues ya está por demás, ya los hechos son los hechos, ya la señora ya descansó, pues requiescan en paz y pues que allá arriba yo supongo ya se encontró con su hija, ¿no? Y pues ha de estar más o menos, ya dejó de sufrir y pues que descanse en paz, rezaremos otro rosario por bueno, unas oraciones, no un rosario a lo mejor y todo y pues ni modo. Y ya les compartí yo mi visión de cómo acepté yo esta noticia, pero pues es que, digamos, aunque es un semejante como quiera que sea, y pues, híjole, no, qué duro, ¿no? Qué difícil.
Pero bueno, pues ya se nos fue la otra Sara García, Talina Fernández, era Talina Fernández, no Sara García, pero la otra abuelita, a ver quién, pues sí, sigue habiendo todavía, estamos con otras abuelitas que esperemos pues no pasen por esta circunstancia tan triste, o por lo menos que viendo ya estas circunstancias los familiares sean más conscientes y no les den tantas penas ni aceleren tanto su sufrimiento final, que hagan un buen cierre, que se queden con la buena imagen que sembraron durante su época laboral y pues un homenaje muy merecido. Pues tal vez sí sería como le hicieron ya su semblanza en las noticias y recordarla pues como una persona que llenó de alegría y que dio mucha paz y mucha, pero a costa de también de su gran sufrimiento, ¿no? También, entonces, digamos, una enseñanza que nos dice, sí, tienen hasta cierto punto razón, hay que ser algo matemático y poner límites a veces. Sale, pues los veo luego y pues pásensela lo mejor que puedan, el clima está refrescando y hay que hacer lo que tengamos que hacer en rutinas. Me reanudo, pues, y los veo luego.